que contestaron, que mandaron el práctico resuelto, y eso sirve para la regularidad, porque si le falta un trabajo práctico, después no lo van a poder recuperar, no vamos a poder hacer un recuperatorio de esos trabajos prácticos. Por eso pedimos que todos lo hagan y lo envíen. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Profe, tengo una consulta. Sí, Veo que hoy vamos a trabajar en grupo, no sé si se podrían hacer diferentes salas de chat, porque por ejemplo yo ayer en una materia también tuvimos que trabajar en grupo, entonces se hacían diferentes salas de chat, cada grupo entraba a su sala de chat y cuando el profe decía hasta acá terminamos la clase, salían todos de la sala de chat y se entraba el Zoom general, digamos. Sí, está bien, se podría hacer, pero no lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer un poco más dinámico y con todos trabajando. No importa si trabajan en grupo o no, después en grupo se van a juntar ustedes para mandar el trabajo práctico. Ahora más que nada vamos a dar algunos ejemplos, algún repaso de la parte teórica, eh, y alguna resolución de ejercicio que los hacemos en general. Le damos, bueno, hagamos este ejercicio, tenemos 5 minutos, pero sí, la otra está bien, lo que ustedes proponen. ¿Un grupo de cuántos? sí, Faltó preguntar. ¿De cuánta gente? de 5 a 7 personas habíamos dicho por la cantidad de alumnos. Recibí algunos mails de la clase pasada. Eh, Eso ya los tengo anotados, más allá de que no les respondí, ya están anotados. Eh, y bueno, vayan enviando a medida que vayan conformando los grupos, ¿sí? O directamente si quieren ya enviar los distintos ejercicios que van a resolver, también puede ser. Y ahí me dan a conocer todos los integrantes de cada grupo. Bien, arrancamos, Juan. Perfecto. Dale, pongo a grabar, ¿querés? Bueno. Bien. Entonces vamos a compartir pantalla. Y vamos a empezar con esto. Como hoy hablamos de atenuación, de potencia, vamos a trabajar con esta guía del ingeniero Rabinovich, que es un docente de la UTN, pero en electrónica, fue profe mío, ya está jubilado, don Rabinovich. Así que vamos a hablar de esto. Vamos a hacer un repasito de lo que eran los decibeles para poder resolver los ejercicios que vamos a ir planteando. Como dice acá, los decibeles son utilizados para especificar relaciones de potencia y tensión en forma logarítmica. Los valores absolutos también pueden ser especificados a través de valores de referencia apropiados. Bueno, los dB son comúnmente utilizados para cálculos de ganancia y pérdida en los sistemas electrónicos. Muchos de los instrumentos de medición electrónica se encuentran calibrados en dB, tales como los analizadores de espectros y de mallas. La popularidad del dB en tales aplicaciones se debe a su habilidad de comprimir logarítmicamente niveles de señales variables muy amplias. Por ejemplo, se puede representar simultáneamente una señal de 1 volt y una señal de 10 microvolt en una pantalla de estos instrumentos que tenga un rango de 100 dB.
para indicar esta diferencia en escala lineal con cierta claridad es difícil, es imposible. El dB también es utilizado, entre otras aplicaciones, para los cálculos de ganancia y pérdida, donde la multiplicación se convierte en algo más simple, la suma, que es una de las propiedades del logaritmo. Convertir las multiplicaciones en suma y las divisiones en resta. O sea que para lo que nosotros no necesitamos, calcular ganancias y pérdidas o ganancia y atenuación, nos viene fantástico. Se adoptó el decibel cuando se empezó con los sistemas telefónicos, por dos motivos: por la simplificación de las operaciones que había que hacer, la reducción de los valores con los que trabajamos, y porque el oído humano tiene una respuesta logarítmica a la señal que recibe. Entonces, por eso se usa el decibel. ¿Cuál es la definición del decibel? Decimos decibel porque es la décima parte del bel, ¿sí? Un indicador un poquito 10 veces más chico. La definición del dB en términos de relación de potencia, dos potencias, P1 y P2, pueden ser relacionadas en decibeles por la siguiente ecuación. A en decibeles es igual a 10 logaritmo de P2 sobre P1, siendo el logaritmo siempre en base 10. Como estamos haciendo una relación de potencias, P1 y P2 pueden estar en vatios, por lo tanto el resultado es adimensional. Acá no hay una magnitud que define el decibel, son adimensionales, es un número, simplemente un número. Sí, está bien, si lo invertimos cambia el signo del resultado. También se puede hacer en función de tensión, en vez de potencia, en vez de vatio, lo podemos hacer en niveles de tensión. Vatios es B cuadrado sobre R, por lo tanto acá estamos poniendo B cuadrado sobre R, que sería la relación de tensiones para una misma resistencia. ¿Sí? Si las resistencias no son iguales, nos queda esta formulita, 10 logaritmos de B2 sobre B1 al cuadrado, más el logaritmo, más 10 logaritmos de R1 sobre R2, si estas resistencias no son iguales. Si son iguales, las podemos despreciar y simplemente nos queda 10 logaritmos de B cuadrado, de B sobre B al cuadrado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo repetir eso de la resistencia? O sea, ¿cuáles para resistencias iguales y cuáles para resistencias diferentes? Poner vatios en función de voltios, esto es Ohm, ley de Ohm, B cuadrado sobre R. ¿Sí? Sí, Porque la potencia que es B por I. claro. Bueno, y si reemplazamos la I en función de tensiones, nos va a quedar B sobre R por B, con lo cual me queda B cuadrado sobre R. Si estas dos resistencias son iguales, R1 y R2, supongamos que valen un volt cada uno. Este término lo podemos despreciar, no nos va a incidir en este resultado. ¿Está bien? Si yo digo R1 es 1 y R2 es 1, acá me queda B2 al cuadrado sobre B1 al cuadrado. Y estos dos desaparecen. Ah, perfecto. Ahí me quedó claro. Si las dos resistencias son iguales, pueden ser simplificadas, con lo que, ¿ves? El decibel me va a quedar 20 logaritmo de B2 sobre B1. ¿Por qué 20? ¿De dónde sale el 20? De la propiedad del logaritmo. Bajamos Muy la bien, potencia. de la propiedad del logaritmo porque tenemos una relación al cuadrado. ¿Sí? Ese cuadrado, ese 2, pasa multiplicando el 10, por eso me queda 20. Si hablamos de 20 por el logaritmo en base 10 de B2 sobre B1, estamos hablando de relación de tensiones.
Si hablamos de 10 por el logaritmo en base 10 de P1 sobre P2, estamos hablando de potencias. Como dice acá, como dice don Rabinovich, el decibel se define en términos de potencia solamente. Valores claves. Estos valores son absolutamente típicos para distintos niveles de dB. Como nosotros no vamos a trabajar con relaciones de tensión, no vamos a considerar esta columnita, pero sí vamos a considerar esto. Para 0 dB, la relación de potencia es 1, quiere decir que potencia de entrada y potencia de salida son iguales. Son iguales. Si la relación de potencia es 2, quiere decir que estamos hablando de 3 dB. Este es un valor muy importante porque si lo hiciéramos, si la relación de potencia en vez de ser 2 fuera un medio, es decir, damos vuelta a 2 a la menos 1, esto me daría 3 dB. Perdón. Y 3 dB es generalmente el valor donde la señal cae a la mitad, ¿sí? A un medio. Acá en vez de 2 estaríamos en un medio. Donde la señal cae a la mitad, la relación de potencias cae a la mitad y que generalmente se toma como límite para los niveles de transmisión. Si cayó a 3 dB, estamos en la mitad de la potencia de señal. Con cualquiera podemos hacer lo mismo, ¿no? Acá en vez de 4 podemos hacer un cuarto y esto sería menos 6 dB. 10 dB, una relación de potencia de 10, 20 dB, una relación de potencia de 100, 30 dB, una relación de potencia de 1000. ¿Qué significa relación de potencia de 1000? ¿Qué estamos significando con eso? Que una potencia, llamémosle por ejemplo la potencia de entrada, es 1000 veces más grande que la potencia de salida. Eso lo usamos, por ejemplo, en la relación señal-ruido. Cuando nosotros planteamos que tenemos una relación señal-ruido en el canal de 30 dB, estamos diciendo que la señal es 1000 veces más grande que el ruido. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Hola. Sí, sí. Bien. Bueno, cambiando el signo del valor en dB, se corresponde tomar la recíproca del valor lineal. Es lo que dijimos recién, menos 3 dB o más 3 dB. Queda negativo. Sumando los valores en dB es correspondiente a multiplicar sus valores lineales. De nuevo volvemos a propiedad del logaritmo. 10 logaritmo de A1 más 10 logaritmo de A2 es igual a 10 por el logaritmo de A1 por A2. ¿Está bien? Esa es la ventaja que tenemos de trabajar con dB. Cuando nosotros trabajemos calculando las ganancias y las pérdidas de todo un sistema de transmisión, por ejemplo, podríamos sumar directamente las pérdidas en los cables, las ganancias en las antenas, la salida del transmisor en dB, la entrada del transmisor en dB, pero simplemente con una suma lineal. Valores absolutos en decibel. La definición original del decibel solamente nos permite hacer la representación de dos valores en la forma que planteamos como decibel. Si proveemos un valor de referencia, ya sea en tensión o en potencia, el decibel puede ser utilizado para establecer el valor absoluto de los valores de tensión o potencia. En este caso decimos 10 logaritmos de una determinada potencia sobre una potencia de referencia o sobre una tensión de referencia. Eso nos lleva al dBm. ¿Qué es el dBm? La referencia más común de potencia es el milivatio, ¿sí? Cuya forma es, de acuerdo a lo que vimos un poquito más arriba, 10 por el logaritmo en base 10 de la potencia determinada sobre 0,01 si la potencia está
referida en vatios. Esta definición no depende de la impedancia, en la cual se disipa la potencia. ¿Qué era la impedancia? ¿Alguien se acuerda? Vamos, son un montón. ¿No era un valor que nos marcaba la oposición para que pasara la corriente? Sí, ¿y de qué dependía? De la tensión. No, De la resistencia y de la capacitancia. Impedancia inductiva Ya. y capacitiva. ah, bueno, ¿O no? pero está bien, sí, pero dependía de la frecuencia. Claro, también. Sí. O de la longitud de onda. Paul. Sí, pero hablamos de frecuencia, no de longitud de onda en este caso. Por ejemplo, la impedancia característica que nosotros definimos para el teorema de la máxima transferencia de energía, yo digo, se va a producir la máxima transferencia de energía entre dos equipos cuando la impedancia de acoplamiento sea la misma. Por ejemplo, el estéreo del auto. El estéreo del auto tiene salidas de 4 ohm o de 8 ohm. ¿Sí? Salidas de 8 ohm. Quiere decir que yo voy a tener que poner un parlante que tenga una impedancia de 8 ohm. Con eso voy a conseguir la máxima transferencia de energía porque la impedancia de entrada y la impedancia de salida es la misma. ¿Sí? No, nosotros no vamos a trabajar con esto, pero vale destacarlo cuando hablamos de este tipo de relaciones, sobre todo en tensión. Para una impedancia de 50 ohm, a ver, ¿qué elemento de transmisión tiene 50 ohm de impedancia? O 75, a ver si lo saben. Bueno, 50 ohm tiene el cable coaxil grueso con el que se armaban las redes antes de que apareciera el UTP. Se armaban con coaxil grueso y la impedancia era 50 ohm. Y los 75 ohm son para el coaxil fino, que es el coaxil que llega a tu casa con la señal de televisión, cable canal, video canal, video, todo eso. Vienen con coaxiles de 75 ohm. A la fecha ya incluso estamos reemplazando esos coaxiles de bajada de 75 ohm por una fibra óptica directo al router o al equipo que tengamos conectado. Pero si es coaxil fino son 75 ohm. El DBB es lo mismo, pero acá la tensión de referencia más común es un volt eficaz, ¿no? Si son señales alternas, tomamos valor eficaz. ¿Está bien? Seguimos. La conversión de BM a DBB no nos interesa porque nosotros sí podríamos trabajar con la conversión de DB a DBM o de DBM a DB. Cálculo de ganancia y pérdida, esto sí es lo que nos interesa. La ganancia de potencia de un sistema es la relación de la potencia de salida a la potencia de entrada. Es decir, yo pongo tanta potencia acá, ¿qué potencia tengo a la salida? Si a la salida tengo más potencia que a la entrada, el sistema tiene ganancia. En caso inverso, si la potencia de salida es menor que la potencia de entrada, decimos que tenemos pérdida de potencia. ¿Sí? Pérdida. O atenuación también podría ser. Donde P2 y P1 son la potencia de salida y la de entrada respectivamente. La ganancia de potencia es expresada, o la expresamos, en dB. O sea, GdP
igual a 10 logaritmos de potencia de salida sobre potencia de entrada. Si la potencia de salida es mayor que la potencia de entrada, el sistema tiene ganancia de potencia. La relación P2 sobre P1 es mayor que la unidad y es positiva cuando se expresa en decibeles. Si P2 es menor que P1, el sistema tiene una ganancia menor que la unidad y presenta en realidad una pérdida o una atenuación. Ya no podemos hablar de ganancia, sino de pérdida. Cuando es expresada en dB, la ganancia es negativa. Si P2 y P1 son iguales, la ganancia es 1, entonces en dB es 0 dB. ¿Está claro? Lo mismo cuando dijimos menos 3 dB, que la potencia de la señal caía a la mitad, estábamos hablando de 3 dB negativos. Bueno, acá como calculamos las pérdidas, siempre vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular el logaritmo en base 2 de la relación de potencia. Una pérdida es negativa a su correspondiente ganancia cuando ambas son expresadas en dB. Una pérdida de 10 dB es una ganancia de menos 10 dB. O la tomamos como ganancia negativa o la tomamos como pérdida o atenuación. Normalmente cuando trabajemos con resultados negativos son pérdidas de potencia. En tensión no lo vamos a ver. Múltiples etapas. Cuando circuitos múltiples se encuentran en cascada, se pueden utilizar los dB para simplificar el cálculo involucrado. Veamos. Este sistema tiene 3 bloques interconectados. Cada bloque tiene su propia ganancia. La ganancia total del sistema puede ser calculada utilizando la siguiente expresión. Ganancia 1 por la ganancia 2 por la ganancia 3. Para que lo hagamos más claro, por ejemplo, esto puede ser un transmisor que tiene una determinada ganancia. El transmisor lo conectamos a un sistema inalámbrico, a una antena, pero desde el transmisor hasta la antena tenemos pérdida, o sea que eso sería una ganancia negativa. La antena en sí tiene ganancias, 2, 3, 5 dB. Acá en la transmisión, por la distancia, este sería el canal o la antena transmisora, tenemos pérdidas y a la entrada de este equipo volvemos a tener ganancias en la antena, pérdidas en el cable, ganancias en el receptor. ¿Cómo calculo todo ese circuito de pérdidas y ganancias? Con esta formulita. Potencia de salida sobre potencia de entrada igual al producto de todas las ganancias involucradas en el esquema. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, sí. Bien. Pero, como decimos, que en términos de dB el producto es igual a la suma, entonces nosotros podemos plantear directamente la ganancia en dB de cada una de las etapas y sumarlas. ¿Sí? Ganancia 1 en dB, ganancia 2 en dB, ganancia 3 en dB. Eso me va a dar la ganancia total, la ganancia o la pérdida o la atenuación, bueno, depende de lo que salga. De esta manera, cuando se utilizan los dB para calcular la ganancia, las operaciones de multiplicación se transforman en suma. De la misma forma, la potencia de salida puede expresarse en dB absolutos, tales como el dBm, que era el dBm, el decibel referido a una potencia de 1 milivatio. Profe, ¿Sí? ese cálculo lo está haciendo sin considerar la pérdida que puede haber entre buffer, ¿no? ¿Entre qué? Entre amplificadores. Claro, cuando vos analizás cada uno de los bloques, ahí podés tener más elementos dentro del bloque. Acá es para hacer un ejemplo muy simple, pero como te digo yo, si tenés un transmisor, tenés una guía de onda o un cable coaxial hasta la antena,
la antena tiene una cierta ganancia, el cable coaxil tiene pérdida, depende de la longitud que tenga. Entonces ahí sí tenemos que ir desglosando todos los elementos y expresarlos en dB. Cuando lo tenemos en dB, lo sumamos a todo y solucionamos el problema. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, a menudo los dB se usan para comparar las magnitudes relativas de dos señales. La menor de las dos señales puede ser descrita como que se encuentra un cierto número de dB por debajo de la señal mayor, la que actúa como referencia. Las mediciones de modulación y de distorsión armónica se especifican generalmente de esta manera. También puede ser deseable expresar la magnitud de la más pequeña como un porcentaje de la mayor. Ya seguimos, ahí vamos a parar un segundito. Mediciones de modulación. Nosotros vamos a ver en el curso, ya en la otra unidad creo, todos los sistemas de modulación y la modulación digital que utilizamos para transmitir señales digitales. Y lo que es distorsión, también lo vamos a ver cuando veamos inconvenientes en la señal digital. La distorsión y la distorsión armónica son factores muy molestos en la transmisión y que aumentan la relación de errores en una transmisión. Bueno, en realidad es sacar la relación de potencia de dos señales, pero no se expresa en un porcentaje, se expresa en la relación de señal. Para decir cuánto es, lo multiplicamos por 100 y utilizamos un sistema de porcentaje. En realidad nosotros siempre lo vamos a utilizar de esta forma, como potencia salida, potencia de entrada, y esto vuelvo a reiterar, para lo que es la relación señal-ruido, tendrían la potencia de la señal sobre la potencia del ruido, y eso lo definimos como 10 veces el logaritmo de la relación de potencia. Y eso nos va a dar este resultado. Esta A, es un número solo, sin magnitud, porque al ser relación de potencia, las unidades desaparecen. Error expresado en dB, pero acá está en valor de tensión, no lo vamos a ver, vamos a empezar a hacer un poquito de los ejercicios, algunos ejemplos de lo que hay acá, y después vamos a ir a la guía a resolver los ejercicios de la guía. ¿Sí? Sí, profe. Sí. ¿Lo escucho? Bueno, el primer ejercicio dice, tenemos una relación de potencias, P1 y P2, y me piden expresarlo en decibeles, donde P1 es 2 vatios y P2 es 12 vatios. Después nos piden que invirtamos los valores de potencia y los recalculemos. Listo. Hagámoslo. Es muy fácil esto. Y aparte, lo haremos en base 10, no tenemos que hacer conversión, nada, la calculadora lo tiene. Agustín tiene la mano levantada, no sé si quiere preguntar algo. No, me sale como que levantó la mano. Ah, no, ahí la bajo. Que pregunte. Sí, si alguien tiene alguna duda de lo que dijo el profe, creo que lo han visto en el teórico también en esta parte. Ahora vamos a ejercitar, obviamente, ¿no? Pero si a alguno le ha quedado alguna duda de lo que se ha dicho. No, porque ahora pido que resuelvan esto. Claro. Algunos lo tienen que hacer. No le vamos a dar todos los resultados, ¿no? Claro. Sí. Puede ser 7,8 decibelios. ¿Cuál?
El primer ejercicio que está ahí. La ¿Cuánto te dio? relación, la relación P1 sobre P2. No, al revés. P2 sobre P1 sería 6. Logaritmo de C me dio. Uy, que lo perdí. 7,78. Profe, me da lo Y mismo. me dio 7,77. 7. Multiplicado por 10 y queda 7,78. 7,78. Muy bien. Y si ahora lo Bien. hacemos al revés, Una consulta, profe. ¿Cuántos... ay, se me salió la pregunta. O sea, ¿cuántos números tomamos después de la coma? no, podemos tomar dos valores después de la coma. Sí, está bien. Ok. El Gracias. mismo valor, pero negativo. El mismo valor pero negativo. ¿Eso qué significa? ¿Qué hay una alternación? Que hay una atenuación, Es hay como lo una opuesto. pérdida. Y la Ganancia de pérdida la estamos midiendo. 7,78 y pérdida de menos 7,78. Claro. Exactamente. Ojo que cuando van a hacer el ITB de los vehículos, moto, auto, te miden el escape con un decibelímetro. ¿Está bien? Miden el ruido con un decibelímetro, porque, digamos, los valores más altos de dB que podemos percibir con el oído humano estarían alrededor de los 80 dB. Más de 80 dB estaríamos al pie de un avión, en la turbina de un avión, y no creo que aguanten mucho los tímpanos del oído. Entonces, en el ITB te miden la cantidad de decibeles, o sea, te dicen el número del ruido que tenés del escape. Si tenemos escape libre, chao, no nos aprueban el ITB. Sobre todo en las motos. Bueno, el 2 dice, la ganancia de tensión no vamos a trabajar. Este sí. Expresar el 4, expresar las siguientes tensiones y potencias en dBm, es decir, dB referido a milivatios. Para una potencia de 25 microvatios, no tomemos en cuenta los valores de impedancia, simplemente saquémoslo en función de 25 microvatios y 1 milivatio. ¿Cuánto dB me da? A ver. Haciendo. $25 microvatios, ¿cuánto sería? Vatios. ¿No estás a la menos 6? 2,5 por día a la menos 6 vatios. 2, 3, 4. ¿Qué es? ¿A cuánto? No, Sí. Es mili, micro, mili es 10, micro es 6. Pero sería 2,5 por 10 a la menos 5 en realidad. ¿Qué día a la menos 5? A la menos 3. ¿Cómo? No, son micro. Claro, la referencia de dBm es el microvol. El No, microvatio. claro. Perdón, el milivatio. Claro, por eso. Micro sería la menos 6. esa es otra cosa, profe. Micro a la menos 6. Y mili a la menos 3. Claro, eso pregunto. Ahí como poner el chat sería 0,025 milivatios. Vatios. 0,00025. Cuatro ceros. Sí. Y el otro es 0,001. Y eso da Puede ser menos 16 Menos. dBm. menos 16 dB. Perfecto. Sí, señor. Sí. Ese es el valor. Este
Este apuntito está subido en la autogestión. Si quieren revisarlo y leerlo todo, está todo ahí. ¿Cuánto daba, profe? Menos 16. Gracias. Veamos el 4. El 4 ya lo hicimos. El 6. ¿Qué dije el 4? No, el 7 hagamos. Ah, el 7. El 7. El otro es muy simple. Calcular la ganancia total de un sistema en dB si la primera etapa tiene una atenuación de 3 dB, la segunda una ganancia de 20 dB y la tercera de 5 dB. Si la potencia de entrada es 150 microvatios, ¿cuál es la potencia de salida en milivatios? ¿Se animan? Lo vamos haciendo, les mostramos la solución. No, un tiempito, profe, para hacerlo, porque Tómense el tiempo que necesiten. Tienen 40 segundos. ¿Es mucho? Es demasiado. No sea malo, Leo. Nada. Usted fue alumno hasta hace poco. No tampoco, no te creas, Pero sí, seguro que menos que vos. Sí, yo ya tengo 40 años de ingeniero. Claro, ¿no? Del 80, ¿sí? 41, 42 años. Mucho, ¿no? Bastante. Y seguís aprendiendo todos los días. Sí, seguro. Siempre se aprende. Y te vas especializando en algo, vas trabajando, si tenés la suerte de ir trabajando siempre en lo mismo, te vas especializando en esa rama. Porque el título de ingeniero de sistema es muy amplio. Sí, totalmente. Son muchas ramas. En todo lo que podés hacer, en todo lo que podés trabajar. Es muy grande y uno nunca va a ser un especialista en todos los temas. No se puede. Sí, siempre va a haber algo. Sí, totalmente. Hay una pregunta. Profe, la tercera etapa, los 5 decibeles, ¿es de ganancia o atenuación? Y lo plantea una ganancia de 20 dB y la tercera de 5 dB. Está hablando de ganancia, o sea que deben ser 5 dB de ganancia. Sí, en mi caso, cuando yo llegué a finalizar el cursado, digamos que ya era ingeniero, todavía no tenía muy bien definido para qué lado irme, ¿viste? Sí. Me habían abierto un par de decisiones ahí en el último año que aprendí cosas que no sabía que existían y uno nunca sabe para dónde va. Depende. Yo empecé a trabajar a los 18 años en una empresa de telecomunicación. Porque mi padre me dijo, yo no te puedo pagar la carrera porque tenés 3 hermanos y mi obligación es darle el secundario. Estamos hablando del año 70, 70 y algo. Bueno, está bien. Dice, si querés te hago entrar en la empresa donde yo trabajo y de ahí vos pagaste la carrera. Bueno, fantástico. Así que a los 6 meses me llamaron y empecé a trabajar ahí. A los 18 años ya empecé a trabajar en el área de telecomunicación, que fue lo que hice durante 30 años, digamos, de la carrera de ingeniería. Entonces, yo ya venía con una cierta especialización, con cursos en la empresa. Estaban en el año 80, cuando me recibí, estaban empezando los sistemas digitales, no mecánicos. Y bueno, yo ya tenía una carga de experiencia en todo eso que me valió para acceder a puestos gerenciales y entrar a manejar ese tipo de desarrollos digitales, ¿no? Claro, sí. Está bueno. Pero no cambié nunca. Yo se me rompe el televisor y mi señora me decía, llama a un técnico. Pero le digo, pero amor,
usted tiene un ingeniero en electrónica acá en su casa. No, un técnico, me decía. No lo toque. Así No que, confían en nosotros, no, ¿viste? no, no. Son así. Así que, pero no, en todo lo que era comunicaciones, sí, incluso te digo más, en la universidad, cuando estábamos dando radioenlaces, que era una materia en electrónica, el profe me pidió a mí que desarrolle en el pizarrón un cálculo de radioenlaces. ¿Por qué? Porque era lo que en ese momento estaba haciendo en la empresa. Estamos instalando radioenlaces, entonces tenemos que hacer todo el cálculo de radioenlace, ganancias, potencia, distancia, en fin. Y me dice, claro, usted que tiene mucha experiencia, dice, ¿por qué no lo explica usted? Mirá, yo era alumno, ¿no? Quinto año, sexto año. Mira vos. Así que ya sabían que algo conocía. Está bueno, está bueno. Y bueno, y Bien. después trabajar con fibra óptica. Hice Mira. muchos proyectos de fibra óptica. Pero es más fácil con fibra. Sí, es otra cosa. Sí, bueno, creo que los 40 segundos se pasaron, ¿no? Bueno, pero nadie vio señal de vida. Sí, ¿no? ¿Algún resultado? Sí, profe, la ganancia total me dio 22 dB y la potencia de entrada, de salida, perdón, en dBm me dio 13,8 dBm. Ahí lo tenés, mirá. Al 7. Esta es la resolución. Menos 3 dB porque dijimos que tenía una pérdida, más 20 más 5 da 22 dB. ¿Sí? Acá como lo convertimos a los 150 microvatios en dBm, entonces 8,28 dBm más 22 dBm más 13 dBm, perdón, da 13,6 dBm. ¿Ah? ¿Así lo hicieron? Sí, me dio lo mismo. Ah, qué picante, muy bien. Una luz. Pero El estamos profe hablando me dio de así. un curso de gente que sabe mucho, loco. Parece que sí. No puedo decir que yo tengo experiencia como usted, pero sí. Así que... No, por lo que estaba contando. La experiencia te lo dan los años, eso Sí. no se aprende en un rato. Lo que pasa, te digo más, yo lideraba equipos de trabajo y sabían en la empresa que estaba estudiando ingeniería, y me decían ingeniero, y me daban gente a cargo, 10, 20 personas, para armar radioenlaces, para poner, y el que estaba a cargo era yo, y todos me decían ingeniero. Yo no soy ingeniero, le decía. Yo soy ingeniero, soy técnico nada más, no soy ingeniero. Y ese karma me quedó incluso después de recibido. Bien, yo me había recibido, tenía el diploma en mi mano, lo veía, y no creía que era ingeniero. Me decían ingeniero, no, yo no soy ingeniero. Mentira, ya era ingeniero. Pero venía arrastrando esa presión, y bueno, es así. Sí. Distintas presiones. La hermanita de mi novia en esa época, 7, 8 años habrán tenido, le decía al padre, papá, dice, ¿cuándo se va a recibir de ingeniero el novio de la Anita para que nos dé de comer a todos? Es lo que le había puesto en la cabeza. Se iba a recibir ingeniero y le iba a dar de comer a todos. Sacame de compartir para que pueda abrir el otro. No puedo, si no, tengo que salir y volver. Bueno, te saco de... Sí, ayer pasó lo mismo, ¿no? Te saco de confitrión y te vuelvo a poner de confitrión. Ahí está. Fíjate ahora. Pero espera un segundo. Claro, primero abrí el PDF, ¿no? Si es lo que querés abrir, no sé. Acá lo tenemos. Un momentito. Encima esta computadorita es media lenteja.
está, ¿lo ven ahí? Sí. Bueno, ¿qué? 229, ¿cuánto era? 229, sí. Fíjate que estés en la parte de ejercicios y no de resultados. Porque creo que esos son los resultados, creo. Es lo mismo. Si Sí, no me equivoco, de claro. 229 al 232, ¿no? Que son Sí, de por este ahí. tema. Sí. Sí. Acá está. Ahí está. Bueno, vamos a pegarle una repasadita a todo esto. Lo que planteamos con Leonardo, que en los ejercicios del parcial, ustedes van a tener que resolver algo como esto, y donde los ejercicios van a ser iguales, no van a tener un rebook para que se les complique, van a ser ejercicios simples, del tipo de estos, tal vez hasta con la misma descripción del ejercicio. Lógicamente le cambiaremos algunos valores, algunas cuestiones, pero si ustedes hacen esto, la resolución se les va a hacer muy fácil. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí. Lo que tienen que mandar en el práctico es el 229, 30, 31 y 32, creo. Sí. ¿Eh? 30, 31, 29, 30, 31 y 32. Esos cuatro, que acá lo tienen con la resolución y todo, pero yo necesito que ustedes lo hagan ustedes, tomen los valores que tienen y lo pasen por mail. ¿Está claro? Si quieren, resolvemos cualquiera de estos. Elijan uno y lo vemos. Una pregunta sobre el 32, porque yo lo estuve haciendo un poco. El 32 tuve una duda, que porque preguntaba, si no me equivoco, a ver dónde está. Acá. Pregunta, calcular la atenuación de la señal en dBm. ¿Cómo se calcula una atenuación en dBm? No, pero no alcanzo a entender. Si la podés calcular en dB o en dBm. Si la calculás en dBm, estás calculando una potencia referida a 1 milivatio que se va a atenuar en el camino. Están están los enunciados sin la respuesta, Leo, ¿no? Sí, sí. ¿Pero a dónde? No, estás viendo las respuestas, creo. El enunciado creo Son que las está respuestas arriba. esas, profe. En la página 6 está el enunciado. A ver. Más arriba está, profe. Eso es lo que buscaba. Sí, sí, sí. 9, 8, 7, 6. Ahí Ahí están, está. profe. Ay, profe. Porque, ¿qué pasa? A una potencia que está en watts, ya sea la de entrada o salida, sí la puedes calcular en dBm, pero no sé cómo calcular una atenuación en dBm. Está en dB, bien. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo sería? Y si a vos te dan una potencia, ¿de cuál ejercicio estás hablando? ¿El 232 no lo pide? Sí, el 232. Bueno, suponiendo que la señal transmitida tiene una potencia de 300 milivatios, calcular la atenuación de la salida de la señal en dBm y la potencia recibida en vatios. ¿Sí? Entonces, vos tenés 300 milivatios. Si lo hacemos en dBm, va a ser 300 milivatios sobre 1 vatio. ¿Está bien? Eso en vez de dB me va a dar dBm. Entonces yo tengo una atenuación, si son 22 dB por kilómetro y tengo 2 kilómetros, 22 por 2, 44 dB por kilómetro la atenuación. ¿Está claro?
vos tenés una potencia en dBm, calcula la potencia en vatios, ¿sí? Y esa potencia la aplicás en dB. ¿Se entendió? Más o menos. Claro. Y sí, yo tengo, a ver cuánto es esto. Vamos a calcular. Calculémoslo. Tengo 10 por el logaritmo en base 10 de ¿cuánto? 300. Eso da 24,7 dBm. ¿Sí? 24,7 dBm. Si haces lo inverso, te va a dar los 300 milivatios. Y ahora, 300 milivatios con respecto a los menos 22 dB, y bueno, ahí vas a calcular la pérdida. Porque no, menos 22, menos 44. Ah, 44. Vamos a la resolución. ¿Dónde estaba? Un poquito más abajo. 326. Ahí está. Ahí se pasó. Era 232. Un poquito más. Ahí. 44 dB. Si la señal transmitida de 300 milivatios se tiene que potencia de salida sobre potencia de entrada es igual a 10 por dB sobre 10. ¿Sí? La inversa. Luego, la potencia de salida es la potencia de entrada por 10 por x dB a la 10 y calculamos ahí la potencia de salida, te da que la pérdida que tenés es 0,019 milivatios. No, esa es la potencia de salida. Claro, la potencia de salida. Bueno, y está bien, y la relación entre potencia de entrada y potencia de salida es menos 22, menos 44 dB. Claro. Tal cual. El tema es ese, el que no está el tema de la atenuación en dBm. ¿No? Pero la atenuación del cable te la dan en dB y las potencias te la dan en dBm. Por eso es lo que digo me parecía, no sé si está mal o algo, que te pide que dé como resultado la atenuación en dBm. No se debería poder hacer una atenuación en dBm, porque lo que se calcula es una potencia en vatios en referencia a un milivatio, digamos, en milivatio en milivatio. No importa, se puede poner también en dBm. No hay problema. O trabajas todo en dBm o trabajas todo en dB. ¿Sí? Si vos sumás dB con dBm, el resultado te da en dBm. Lo que no se puede hacer es sumar dBm con dBm. No da lo mismo. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo sacas ahora el resultado de la atenuación, solamente de la atenuación en dBm. ¿Cómo lo sacarías? Yo creo que lo que yo hice, o sea, tenías que hacer el 10 por el logaritmo de el resultado de la atenuación, que te va a dar en milivatios, y te va a dar 0,012 sobre 1 milivatio, y ahí te va a dar el resultado en dBm. Sí, Pero también. eso es la potencia de salida en dBm, no la atenuación. Vos no considerás que no se puede plantear atenuación en dBm. Eso es lo que está diciendo. Digo, si se puede, ¿cómo se haría? Porque no lo entiendo. Hay que convertir los dB en dBm. ¿Cómo se haría esa conversión? Bueno, hacer la relación, tanto dB, tanto dBm. Pero en este caso, vos tenés una entrada al sistema en dBm. Después tenés una pérdida en dB, y no me acuerdo si te pide ¿qué te pide? ¿La atenuación o la salida? Te pide
potencia de salida en watts y la atenuación en dBm. Está bien. La potencia de salida es esa, es la que está en el resultado ahí que está mostrando. La atenuación no está en el resultado. 0,01. Bueno, analícenlo, estudienlo, lo tienen que resolver y lo tienen que mandar. Nosotros lo veremos. Claro. Bueno, es que yo lo estuve resolviendo y no sé cómo se hace eso. Por eso no encontré en ningún lado cómo se hace esa relación de dB a Pero dBm. vos tenés el grupo. Sí, pero por eso estuvimos debatiendo, tampoco encontramos eso. Preguntaba ahora. Bueno, cuando lo envíen, lo vemos y se lo aclaramos. Sí, solo uno manda la resolución por grupo. No me envíen todos. Díganme, pongan el curso, todos los integrantes del grupo y la resolución de los ejercicios. Sí, pero tiene que poner curso, apellido y nombre de todos los integrantes, legajo, que lo mande uno solo, pero con todos los datos, porque si dejan afuera a un compañero, ese va a figurar como que no hizo el práctico. En lo posible, formato PDF puede ser, y los ejercicios son el 229, 230, 231 y 232. Y tienen tiempo hasta la semana que viene. Que vamos a ver Bien. el otro. Hasta la próxima clase, cuando entremos al otro trabajo práctico. Sí, que va a ser exactamente igual que este. Tanto la guía como el apunte de DB está subido en la autogestión, lo pueden ver ahí. Así que... Profe, entonces conversiones de dBm a dBb también lo hacemos. Sí. Listo. Sí, de acuerdo a lo que planteó. No sé quién era, está bien la duda que tiene. Atenuación en dBm, ¿quién era? No, profe, yo. Maxi. ¿Quién? Yo, profe, Maxi Luna. Maximiliano Luna, ¿hincha de quién? ¿De Racing? ¿De quién soy hincha? De Talleres, como se debe. ¿De quién? Talleres, como se debe. Bueno, no hablemos. Déjalo ahí, Leo. Sí, cerremos nomás. Sí, se me acordar que hincha de Taller. Qué bárbaro. En fin. El martes tienen que estar, o sea, para el martes tienen que estar todos entregados, porque cuando entremos a clase, ya Leonardo va a tener la lista de todos los que le entregaron. ¿Se entiende? Ahí Tienen que tener en el chat. Sí, Tienen que profe. tener los grupos definidos y ya haber entregado el trabajo práctico. ¿Se lo enviamos solo a usted, profe Leo, o a los dos? A mí, y si lo quieren agregar al profe, como para que sepa que están llegando los trabajos prácticos, yo voy a llevar el control. Ah, no, perfecto, gracias. Silvia Fresi, ¿está bien? ¿Así el nombre? Silva Fiesi, sí, profe. ¿Está Silvia por ahí? Sí, No. yo. Silva. Ah, Silva. Ah, se veía chiquitito. Mira lo que plantea. ¿Leíste el chat? Ah, eso me dijo un profe, eso me dijo un profe. Yo no sé. Ah, pero están muy equivocados. No opino del fútbol cordobés. No. Si ustedes quieren ver, no sé si ver fútbol, pero hablar de un club, con toda lo que tiene que tener un club, cómo tiene que ser un club, hablen de instituto. No hablen de un equipo de fútbol nada más, como Talleres, como Belgrano. Son equipos de fútbol nada más. Y se fueron a la quiebra, y fueron gerenciados, no desaparecieron de casualidad.
Vean la trayectoria de instituto, vean cómo nace instituto, porque instituto y talleres son parientes. Nacen los dos de los talleres del ferrocarril, acá en la Bulne, en Pueyrredón. Los supervisores y jefes de los talleres no querían, no se veían representados en talleres. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon un instituto, no un club, un instituto deportivo. Instituto no es club instituto, es instituto deportivo y tomaron el nombre del ferrocarril, Central Córdoba. Hay que ver un poquito de historia, muchachos. Tienen tiempo de hacerse socios de instituto. Háganlo. En fin. ¿Qué tenemos que estar hablando de instituto? Estamos hablando de potencia y atenuación. Por eso, ¿instituto no es una potencia? Claro, eso está bien. Más que un club como el Barcelona. ¿Cómo quieren sumar puntos? Sí, no es. Este chico, este Juan Pablo es de instituto. Sí. Hay varios de instituto acá, nada más que no dicen nada. Bueno, compañero. Estamos entonces. Tengo clase 2:15. Dale, yo esperar, esta mañana a las 8. Sí. Si no hay más preguntas, nos vamos, chicos. Profe, gracias por la clase. Muy bien. Nos vemos luego. Vamos. Chao, profe. Muchas gracias.